aumento continuo y generalizado de los precios. Cuando dice aumento continuo, significa que el precio debe subir por lo menos una vez. Sí se escucha, ¿verdad? A ver, por favor, muchachos, tienen que apagar su audio. ¿Ya? A ver. Miren, chicos. Entonces, cuando hablamos de un proceso inflacionario, estamos hablando de un aumento continuo y generalizado de los precios. Ahí está. Ahí el profesor de biología silenció ayer a todos. Sí, también acá se puede silenciar a todos, sino que como yo le pongo un parlante aparte, cuando le pongo un parlantito, no, un micrófono aparte, el parlante se apaga. Entonces tengo que desconectar este parlante para este micrófono para escuchar el parlante. Es una situación un poco extraña, ¿ya? Así que si alguien está haciendo bulla o se olvida de apagar su micro, me escriben para poder desconectarlos a toditos, ¿ya? A ver, muchachos, entonces regresando acá nos dice que la inflación viene a ser el aumento continuo y generalizado de los precios. Entonces, cuando hablamos de continuo significa más de una vez, ¿ya? Eso significa continuo, más de una vez. Y cuando decimos generalizado, estamos hablando de todos o casi todos los precios. A ver, miren por acá. Vamos a imaginar que este círculo represente a la canasta de consumo. Y en esta canasta de consumo vamos a encontrar los precios de diferentes productos, ¿no? Por ejemplo, acá está el precio del arroz, el precio del tomate, el precio de los polos y así diferentes precios, ¿no? Hasta precio del cigarro, precio del licor, ¿eh? Diferentes precios. El promedio de estos precios va a estar representado por el llamado IPC. ¿Qué cosa es el IPC? El IPC es el índice de precios al consumidor. Ese es el IPC, índice de precios al consumidor. ¿Qué viene a ser el índice de precios al consumidor? Viene a ser el promedio de los precios de los bienes que están en la canasta de consumo, ¿ya? Entonces, estos precios van a estar en diferentes direcciones, ¿no? Entonces, algunos de estos precios van a estar subiendo, otros van a estar constantes, ¿no? No van a cambiar, algunos van a bajar de precio, ¿no? Y así pues todos están presionando en diferentes direcciones. Entonces, obviamente, cuando uno saca el promedio, una de estas fuerzas tiene que ganar. Entonces, imaginemos que gana la que sube. Entonces, si el IPC está subiendo, significa que en promedio los precios están subiendo, ¿verdad? Ahora, si este IPC sube por lo menos una vez más, entonces significa que ya hay una continuidad, ¿ya? Para que exista continuidad, los precios tienen que subir por lo menos 2 veces. Entonces ya cuando estos precios, este IPC está subiendo, entonces ya podemos decir que existe un proceso inflacionario. Ya. Ahora, permíteme borrar esto para decirte los elementos que debe tener una inflación. Mira, a ver, vamos a poner por acá, ¿ya? ¿Cómo reconocer un proceso inflacionario? ¿Qué elementos debe tener una inflación? A ver, vamos a ir con calma, ¿ya? A ver, mira, el primer elemento que debe tener es que debe haber una continuidad en la subida de los precios, ¿no? Eso se mide a través del IPC. El segundo elemento es que tiene que estar el factor tiempo. El factor tiempo que debe estar ahí
por lo menos es generalmente se establece por periodos anuales, ¿no? Cuando se mide la inflación, generalmente se mide por tiempos anuales. Ah, ya, profesor. Perfecto. Entonces debe haber un incremento continuo de los precios, ¿verdad? Y el tiempo que se mide es de forma anual, ¿no? Eso es lo que generalmente pasa, ¿no? A ver, ¿por qué le digo que el tiempo tiene que estar presente? Porque mira, puede pasar lo siguiente, ¿no? Puede pasar que un producto cualquiera, por ejemplo, un producto A, suba de 1 sol a 5 soles, ¿no? Entonces la gente dice, ¿no? Oiga, pero es demasiado, ¿no? ¿Cómo va a subir de 1 a 5 soles? ¿No? Eso es mucho, eso tiene que ser una hiperinflación. Ya, muy posiblemente sí, ¿verdad? Muy posiblemente sí sea una hiperinflación, porque va de 1 a 5, ¿no? Pero el problema ahí es que hay que ver en cuánto tiempo hizo esa escala, ¿no es cierto? Porque una cosa es que este precio de 1 a 5 soles suba pues de hoy sábado, ¿no? De hoy sábado a mañana domingo. Entonces, si de hoy sábado a mañana domingo subió de 1 a 5 soles, o peor aún, ¿no? De las 8 de la mañana de hoy sábado a las 9 de la mañana de hoy sábado, el precio suba de 1 a 5 soles, obviamente es escalofriante, ¿no? Pero otra cosa es que te digan, ¿no? De hoy sábado, el precio subió a 5 soles al día sábado, al día 3 de agosto del 2040. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta siempre el tiempo. O sea, no solamente basta que el precio del producto se incremente, ¿ya? No solamente basta que el precio del producto se incremente, sino también tenemos que saber en qué tiempo lo está haciendo. ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Sí? ¿Queda claro esa parte que estoy explicando? Ah, ya, profesor. Profesor, entonces cuando uno observa un proceso inflacionario, ¿verdad? Podemos encontrar que hay inflaciones pequeñas, pero también van a existir inflaciones grandes, ¿no es cierto? Inflaciones gigantescas. Ah, ¿no? Y eso va a depender de la rapidez en la cual el precio esté subiendo. Ah, ya, profesor. A ver, vamos a borrar esta parte. Ahí está. Mire ese cuadrito, ¿no? Ese cuadrito dice, esto es en Estados Unidos, mira, con 10 dólares en 1970, mira todo lo que podías comprar, ¿no? En cambio, con esos mismos 10 dólares en el año 2019, mira lo que podías comprar, ¿no? Se redujo, ¿sí o no? Bajó la capacidad adquisitiva del dinero, en este caso bajó la capacidad adquisitiva del dinero norteamericano. ¿Y por qué bajó la capacidad adquisitiva del dinero norteamericano? Porque los precios de los productos se comenzaron a elevar. Entonces, eso es lo que lamentablemente le hace la inflación a nuestro dinero. Entonces, cada vez que el precio del producto comienza a subir, una consecuencia es que el dinero pierde capacidad adquisitiva, ¿no es cierto? Compramos menos cosas. Ah, ya, profesor. Perfecto, perfecto. Ahora, no vayas a pensar que la inflación es un fenómeno de un solo país. No, acá entra en un proceso de contagio, ¿ya? En un proceso de contagio. O sea, un país tiene inflación, pero esa inflación tiende a expandirse. De alguna manera se va a otros países. Es como el COVID, es contagioso, ¿no? Un país grande puede contagiar a un país pequeño, ¿no? Los pequeños se pueden contagiar entre sí, ¿no? Pero es bien difícil que uno pequeño contagie a uno grande, ¿ya? Ah, ya. A ver, bueno, antes de pasar a la siguiente PPT, ¿no? Que quede claro lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es una inflación?
Una inflación la estamos tomando como el aumento continuo y generalizado de los precios, ¿no? El tiempo de medición es generalmente al año, anual, ¿no? Cada vez que hay inflaciones, ¿qué le pasa al poder adquisitivo de nuestro dinero? Se va a reducir, ¿verdad? Se reduce el poder adquisitivo de nuestro dinero. Ah, ya, profesor. Además, esta inflación tiende a propagar, se tiende a expandir. ¿Ya? Muy bien. A ver, en la siguiente PPT le voy a poner una tablita de las tasas inflacionarias de diferentes países. Ya quiero que la analicen, le voy a dar ahí 40 segundos. ¿Ya? A ver, contando, ¿ah? Bien, chicos. A ver, analicemos esta parte. Miren, el Perú en el año 90 tuvo una hiperinflación de 7.482%. Pero si usted mira el mismo año en diferentes países, dése cuenta, Nicaragua tuvo una tasa inflacionaria más alta que el Perú, ¿verdad? Los brasileños, ¿no? Si bien es cierto, su inflación fue más baja, pero mira, estamos hablando de 2.938%. O sea, Brasil en el año 90 también tenía una hiperinflación. Argentina, mira. Ahora, salvo Bolivia, ¿no? Bolivia, mira, ve 17%, pero mira de lo que venía Bolivia. Bolivia venía en el año 85 de una hiperinflación de 11.750%. 11.750%, qué bestia. ¿No es cierto? Ahora, nosotros los peruanos, que en el 90 llegamos a 7.000, mira, ve, esto es de Alan García, desde acá, del 86. Todo esto es de Alan García, ¿ya? En cambio, 163% en el año 85, esta inflación ya es durante el gobierno de Belaúnde Terry. Ah, lo curioso es, ¿no? Que mira, de 163%, cuando entra Alan García lo baja a 78%, pero de ahí ya sube de forma incontrolada año tras año. Ah, sí, ¿no, profesor? Exacto. Entonces, este cuadrito te muestra pues que las inflaciones no solamente son de un país, sino que las inflaciones tienden a propagarse. Las inflaciones tienden a expandirse, se van a ir contagiando, ¿no es cierto? Ah, ya, profesor. Venezuela también está teniendo inflaciones grandes. Sí, Venezuela está teniendo inflaciones grandes, ¿no? ¿Puede contagiar esa inflación al resto de países? Claro, podría llegar a contagiar al resto de países. ¿Ya? Bien. Hasta ahí, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Recuerden que cada uno de ustedes tiene un bono de 300 preguntas por clase, ¿ya? ¿Ya? Si hay alguna duda, pueden hacerlo vía chat. ¿Ya? Acá estoy con mi teléfono al costado para poder ver si hay alguna pregunta, ¿no? Ah, acá tenemos a Katia, Yadira, Teresita,
María, Carolina, Fabiola, ¿no? Elina, Juan Jesús, ¿no? Ángel, ¿ya? Entonces, ya saben, ¿ya? Si tienen alguna duda, por favor, hacer la pregunta respectiva, ¿ya? Muy bien. A ver, sigamos. Acá vamos a ver los tipos de inflación. Ahí está. Bien, Joel. A ver, acá tenemos una inflación llamada la inflación moderada. La inflación moderada, muchachos, es una inflación de un solo dígito, ¿no? O si gusta, dice pues una inflación menor al 10%, ¿no? Las inflaciones de un solo dígito o menor al 10%, que viene a ser lo mismo, ¿no? Porque si digo menor al 10%, el máximo valor entero que puede tomar es 9, ¿no? Y 9 es un solo dígito. Cuando un país atraviesa una inflación moderada, es como si la economía, no, eso significa que la economía está estable, ¿ya? Que la economía esté estable, que uno pueda ahorrar, ¿no? Pueda hacer sus inversiones. Profesor, ¿y sería conveniente o sería válido que diga que la inflación puede ser cero? Es una pregunta que es muy en el estudiante, ¿no? Que la inflación sea cero. ¿Es posible la inflación sea? Mira, una inflación moderada es una inflación de un solo dígito. Recuerda, de un solo dígito, menor al 10%. Pero cero no puede ser, ¿ya? Cero no puede ser, porque el mercado siempre está en movimiento. Recuerda, el mercado se mueve por interacción de la oferta y la demanda. Entonces, como esa oferta y demanda siempre está en constante movimiento, eso hace que los precios de los productos también oscilen. ¿Está muy bien? Esa inflación, esos precios oscilan como el mar, ¿no? Usted vaya el mar, usted vaya a la playita, y en la playa, en la orilla, usted siempre va a ver olas, ¿no? Esas olas involucran, pues, que hay fuerzas que hacen que el mar se mueva, ¿no es cierto? Pero esas olas que están en la playa, pues, son olas prudenciales, ¿no? Olas, pues, que implica que usted sí puede entrar a la playa y bañarse con tranquilidad. Eso representaría, por ejemplo, una inflación moderada. Ahora, hay otras inflaciones que son pues las inflaciones galopantes. Las inflaciones galopantes son inflaciones de 2 o 3 dígitos, que eso más o menos sería algo así como si el mar, la playa estuviera picada. Entonces van a venir olas más grandes, van a reventar la playa con la costita, ¿no? Entonces no te puedes meter a la playa y es peligroso, ¿sí o no? Pero de ahí viene una hiperinflación, que es algo peor, ¿no? En una hiperinflación es como si ya llegara un tsunami, ¿no? Ya llegaran olas gigantescas. Y eso obviamente ya sería gravísimo, ¿no? Ya un tsunami pues haría daño a toda la economía entraría en crisis. Entonces la subida de los precios pues es gradual, ¿no es cierto? Inflación galopante o hiperinflacionaria. Profesor García, ¿y qué inflación estamos viviendo ahora? Pues esa es otra pregunta, ¿no? La inflación que estamos viviendo ahora se conoce con el nombre de inflación moderada. Esa es la inflación que estamos viviendo. Es más, no solamente en este momento, sino desde el momento que tú has nacido. ¿Ya? Desde que tú has nacido, ya esos 16 años que tienes tú, el Perú ha tenido una inflación moderada, o sea, el Perú ha tenido una estabilidad, ¿no? Sí, profesor, el Perú ha tenido una estabilidad, sí, ¿verdad? Eso es lo que desean todos los países. Siempre inflaciones moderadas, ¿ya? Ahora, esto se comienza a descontrolar ya cuando vemos una inflación galopante. Y la inflación galopante es una inflación de 2 o 3 dígitos, ¿ya? Esa es una inflación galopante, una inflación de 2 o 3 dígitos. Ah, ya, profesor. ¿Cómo es una inflación galopante? Una inflación galopante es una inflación de 2 o 3 dígitos. ¿Estamos bien? Ahí los precios ya van a subir rápidamente. Ahí los precios van a subir rápidamente.
Rápidamente, sí, ¿no? Rápidamente. Entonces, ahí, esa figurita que aparece ahí, mire, ve usted, los precios de los productos van a subir más rápido que los salarios. O sea, hay una desnivelación, ¿no es cierto? Los precios se ponen por encima y los sueldos no. Ah, su profe, qué bárbaro. Entonces, ¿se va a reducir nuestra capacidad adquisitiva? Claro, claro. Mire, vamos a partir que los precios y los salarios arrancan en el mismo nivel. ¿Ya? Ahí está. Pero ¿qué ocurre en una inflación galopante? Los precios comienzan a subir. ¿Ya? Los precios comienzan a subir. Entonces los precios se van a disparar. Entonces mira dónde están ahora los precios. No, precios están por acá arriba y los salarios por abajo. Entonces no vas a poder comprar mucho, ¿sí o no? Los productos se te hacen inalcanzables. ¿Ah? Ah, entonces los trabajadores reclaman a las empresas por mayores salarios, ¿no? Que los nivelen, ¿no? Pero el problema es que los salarios suben muy lentamente. Entonces, después de tanta presión, el salario lo suben un poco. Ya, perfecto. Pero ¿qué ocurre? Los precios se siguen disparando más. Entonces usted va observando cómo los precios están muy por encima de los salarios. Entonces las personas siguen presionando por mayores salarios. En la empresa donde laboran le suben los salarios para tratar de alcanzar a los productos, pero los precios siguen subiendo mucho más. Los precios se incrementan mucho más. Entonces, obviamente, siguen estando inalcanzables, ¿no? Entonces, ya las inflaciones galopantes, pues ya generan problemas dentro de los países. ¿Ya? Incluso el escenario se pone tan duro, pero tan duro, que se observa que cuando ya comienzan a haber inflaciones galopantes, hay muchas parejas que comienzan a separarse. O sea, parece increíble, ¿no? Parece increíble que en épocas de crisis hay muchas parejas que se separan por la falta de dinero, ya que eso genera escenarios para que aumenten las peleas. O sea, es sorprendente. Hay tesis que sustentan esas situaciones. ¿Ya? Ah, ya, profesor. Profesor, ¿y el Perú ha vivido inflaciones galopantes? Obvio. El Perú y cualquier parte del mundo ha vivido inflaciones galopantes. Ustedes todavía, ¿no? Lo que han vivido ustedes son inflaciones moderadas. ¿Ya? Pero no se preocupen. Ya llegará el tiempo que ustedes también puedan vivir inflaciones galopantes. Y lo que es peor, la llamada hiperinflación. Esto de acá es más grave todavía. Porque cuando ya se habla de una hiperinflación, la tasa inflacionaria es de 4 o más dígitos. Ya eso es la hecatombe, ¿no es cierto? Porque ya cuando estamos en una hiperinflación, nosotros notamos que los precios suben de un día para otro. De un día para otro, e incluso también pueden llegar a subir en un mismo día, de una hora para otra, como le pasó a los húngaros. Hungría tuvo la tasa inflacionaria más alta en la historia de la humanidad. ¿Así, profesor? ¿La tasa más alta en la historia de la humanidad? Sí, así es. ¿Cuánto fue la inflación de Hungría? La inflación de Hungría fue de 385.000 quintillones por ciento. 385.000 quintillones por ciento. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ahí en Hungría los precios subían cada hora. Cada hora. ¿No? Incluso decían, ¿no? Tu dinero que pasa del bolsillo derecho mientras lo trasladas a tu bolsillo izquierdo vale menos. Se dan cuenta que si la economía llega a una hiperinflación, ya estaríamos prácticamente en una crisis muy grave, porque incluso los inversionistas no quieren poner su plata, no quieren poner su plata. ¿Usted pondría su plata en un país hiperinflacionario? No, no lo pondría, no lo pondría. ¿Ya? Claro, Ángel, claro, ese es bravo, eso es bravo. ¿Ya? Mira este recorte periódico del diario La República. Dice, ¿qué tal zapatazo?
Y ahí está hablando que los precios subieron de un día para otro. Era de un día para otro 75%, 68%, 50% es bravo, es mucho, es demasiado de un día para otro. Ten en cuenta que las inflaciones se miden de forma anual. Las inflaciones se miden de forma anual y si de un día para otro está subiendo 50%, pues ya es traumático, es demasiado alto. Entonces, a nosotros pues no nos van a contar cuentos, pues nosotros ya hemos vivido una hiperinflación, ¿no? Toda persona pues que tenga más de ¿cuánto? A ver, más de 40 años. Claro, toda persona que hoy en día tenga más de 40 años, ya en la década de los 80 tenía uso de conciencia, ¿no? Ya sabe qué cosa es una hiperinflación, ¿no? Incluso en ese gobierno de Alan García salió un billete así. Imagínate, sorpréndete. Un billete de 5 millones de indis. 5 millones de indis. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! 5 millones de indis, muchachos, es demasiado. ¿Ya? Es demasiado. Entonces, país que tenga un billete así, significa pues que ya está viviendo una hiperinflación traumática. ¿Ya? Ahí está, mira, ve. Ángeles dice sus abuelos tenían billetes guardados así. Claro, es que lo que pasa, como ese billete no valía prácticamente nada, mira, ve, teníamos una cantidad bárbara de billetes, no sabíamos si contarlos o pesarlos. Era más barato pesarlos, ¿ya? Mire, yo recuerdo que en los micros los cobradores no tenían monedas. Los cobradores tenían los billetes doblados entre los dedos de la mano y con billetes te daban vuelto. Sí, profesor, claro, así era. ¿Ya? Ahora, también había desabastecimientos, Neil, claro que sí. Había desabastecimientos, hacían filas en los mercados para comprar azúcar, pan. Sí, muchachos, de verdad era duro. En esa época, pues, difícilmente encontrábamos gorditos, ¿ya? Ahí éramos flacos, hueso, pellejo, ¿verdad? Porque obviamente como los precios subían rápidamente, no alcanzaba para comprar mucho, ¿ya? No alcanzaba para comprar mucho, o sea, no es que decía, no, se me antoja mi pollo a la brasa o mi bróster, mi salchipapa, ¿no? Y voy y me compro, ¿no? Ahí no, porque, o sea, que los precios subían, o sea, no muchos tenían esa capacidad. La mayoría pues tenía que contentarse con lo que comía en la casa, nada más. Era complicado, ¿no? Pero esa época pasó y ojalá no vuelva a regresar más. Y es cierto, Yadira, muchos peruanos se fueron del país en esa época. Claro, ¿no? Pero no nos dejaban entrar a otros países, No es que nos abrieran las fronteras y nos trataban bien, no era así, no era así. Bien, a ver, entonces tenemos inflación moderada, inflación galopante y la hiperinflación. ¿Ya? Ahora, datos. ¿Ya? Datos. Miren, ve estos datos. Tenemos primero una deflación. A ver, pregunto. ¿Una deflación será buena? ¿Una deflación será buena? Y la respuesta es no. No es buena una deflación. Ahora, ustedes me dirán, pero profe, si hay una deflación, significa que los precios están bajando. ¿Y cómo no va a ser bueno eso, profesor? A ver, lo que ocurre es lo siguiente, a ver, vamos a ponerlo así, vamos a poner este escenario. Acá está el consumidor, ¿no? Y mira, dos situaciones. Primera situación, hablemos de un proceso inflacionario. En un proceso inflacionario, los precios comienzan a subir. ¿Ya? Vamos a imaginar una hiperinflación, ¿ya? Los precios suben muy rápidamente. Entonces pregunto, si usted es consciente de que los precios están subiendo muy rápidamente, la pregunta es, ¿usted
¿se va a demorar en comprar o va a comprar más rápido? Profesor, voy a comprar más rápido. Lo poco que pueda comprar, porque tampoco puede comprar mucho, lo poco que pueda comprar lo va a comprar rápido. ¿Estamos bien? Entonces, ponemos acá, se va a comprar poco, porque no hay mucha plata, pero rápido. ¿Estamos bien? Se va a comprar poco, pero rápido. ¿De acuerdo, muchachitos? En cambio, cuando hay una deflación, los precios apuntan en esta dirección. Entonces pregunto, si tú sabes que los precios están tendiendo a la baja porque hay una deflación, ¿ya? Pregunto, ¿usted va a comprar rápido o se va a demorar en comprar? La respuesta es obvia, ¿no es cierto? Deja para mañana. Deja para mañana. Ah, profe, entonces voy a dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Sí, ahí el dicho se cumple a la inversa. ¿Estamos bien? Deja para mañana. Ah, entonces, profesor, lo que me está diciendo es que la gente no va a comprar mucho, ¿no? Pues, la gente no va a comprar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque si se espera mañana o pasado mañana va a bajar un poco más. Y si baja un poco más va a poder comprar más. Entonces, cuando hay una deflación, la economía comienza a lentearse. Ya comienza a lentearse y eso induce a que la economía entre en un proceso recesivo. Porque si la gente no está comprando o está comprando poco, entonces las empresas ya no van a vender mucho, ¿no? Y si no van a vender mucho, entonces la economía va a entrar en un proceso recesivo, ¿no? ¿Qué es una recesión? Una recesión es cuando la producción comienza a disminuir. ¿Estamos bien? A ver, vamos a borrar esa partecita. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí qué cosa es una deflación. ¿Ya? Muy bien. A ver. Ahora, una reflación. ¿Qué cosa vendría a ser una reflación? A ver, léanlo. Cuando hay una reflación es una leve inflación provocada por el gobierno. ¿Ya? El gobierno se genera leves inflaciones, pero con la intención de reactivar la producción. O sea, es como si le quisieran dar un leve empujoncito, ¿no? Un leve, pero solo un empujoncito, no se le vaya a pasar la mano. En el caso de la recesión, mira lo que pasa en una recesión. En una recesión, la producción, ¿ya? Esa producción está representada pues a través del famoso PBI, ¿ya? A través del famoso PBI. Entonces podemos sacar lo siguiente, ¿no? A ver. Estaría bajando, estaría reduciéndose el llamado PBI, o sea, la producción del país. Entonces, cuando se reduce la producción, las empresas comienzan a despedir personal. Entonces, estaría aumentando el desempleo. Y si aumenta el desempleo, muchachos, la gente deja de comprar. ¿Ya? La gente deja de comprar, hay menos presión por compra. Y si hay menos presión por compra, eso vuelve a generar a que las empresas produzcan menos todavía, o sea, se vuelve un círculo vicioso, cada vez va hacia abajo. Es por eso que usted ve en los ciclos económicos, ¿no? Que un ciclo económico tiene la forma de una ola, ¿verdad? La recesión, muchachos, es esta parte en la cual involucra la caída del PBI. Ese es un proceso recesivo. Y ya cuando llega al fondo, donde ya no puede caer más,
A esto se llama depresión. ¿Ya? La depresión es el fondo cíclico. ¿Ya? Entonces es diferente, ¿no? O sea, mientras hablamos de recesión, hablamos en la caída continua en la producción. Pero ya cuando estamos en el fondo cíclico, esa es una depresión. Profesor, o sea que una vez que agarramos recesión, agarramos caída libre, sí, agarramos caída libre. ¿Ya? Acá usted lo está viendo, ¿no? Entonces, si baja el PBI, si el PBI comienza a bajar, las empresas comienzan a despedir personas. Aumenta el desempleo. Y si aumenta el desempleo, la gente obviamente no tiene plata, pues muchachos. Entonces la gente no está comprando. Y si no está comprando, entonces las empresas ya paran su producción porque no le están comprando. Entonces, al no estar comprando, la producción va a seguir cayendo más. Y si la producción sigue cayendo más, entonces va a seguir aumentando el desempleo. Y solito se vuelve una espiral, pero hacia abajo. Ah, su profe, qué feo. O sea, es como si el contagio cada vez es mayor y mayor y mayor y más contagio y más contagio y más contagio. Así es, así es, así es. Es como el COVID, profe. Así es como el COVID. Es como el COVID. Mira, ve, los contagios han aumentado una barbaridad, ¿no? Y estamos hablando de ¿cuántos llaman? Más o menos 750.000 contagiados. Entonces, de lo que antes eran 20 contagiados, 50 contagiados, 100 contagiados, ya hablamos de más de 750.000 contagiados. Somos en el Perú, somos 32 millones. Entonces, mira esa espiral, ¿no es cierto? Date cuenta de esa espiral. Entonces, esa espiral va a seguir. Y la única forma de pararlo, pues, es que todos de verdad seamos conscientes y paralicemos, ¿no? O sea, respetemos el aislamiento, ¿no? Bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Estamos bien? Bien, vamos a borrar. Ahora, viene esta figura, una estanflación. Dice, una estanflación es una combinación de inflación con recesión. Ya. A ver, te quiero explicar esto. A ver, voy a regresar a esta recesión. ¿Ya? 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 Voy a regresar a este proceso recesivo. ¿De acuerdo, muchachos? Bien. Cuando hay una recesión, tú eres consciente de que baja el PBI. ¿Cierto? Si baja el PBI, entonces aumenta el desempleo. Muchas personas pierden su trabajo. Ahora, si las personas están perdiendo su trabajo, no tienen plata. Y si no tienen plata, entonces pasa con la demanda. La demanda se reduce. ¿Estamos bien? La demanda se reduce, hay menos demanda. Por ley de la oferta y la demanda, sabemos que cuando la demanda baja, debe estar bajando el precio de los productos, ¿no? Entonces, esta es una secuencia normal. Entonces, vemos acá que cuando la economía entra en un proceso recesivo, lo que debe pasar también como consecuencia, como efecto colateral, es que los precios de los productos deben bajar. Esto se conoce como un efecto procíclico. Los precios son variables procíclicas. Las variables procíclicas son aquellas variables que tienen la misma dirección que el ciclo económico. Si el ciclo económico está en una fase contractiva, como ves acá, está bajando el PBI, entonces la variable también tiene que reducirse. Los precios cumplen con eso. Los precios son una variable procíclica porque tienen el mismo sentido que el ciclo. Ya, profesor. Entonces, profesor García, cuando la economía entre en un proceso recesivo, o sea, la producción comienza a bajar, lo normal es que también los precios bajen. Así es. Pero cuando hay una estanflación, en una estanflación, si usted se da cuenta, es la combinación de una inflación con recesión. En una inflación, ¿qué está pasando con los precios? Están subiendo. Es por eso que una estanflación es un fenómeno recontra anormal. Recontra anormal porque rompe la secuencia del precio procíclico.
lo rompe, ¿no? Acá te he demostrado que cuando hablamos de una recesión, hablamos de caída de la producción y como efecto colateral está que los precios de los productos deben ir bajando, ¿ya? Pero en una estanflación los precios no bajan, sino los precios comienzan a subir. Por eso que la estanflación es un fenómeno anormal, es un fenómeno que da mucho, pero mucho miedo, ¿ya? Ah, ya, profesor, ¿sí? ¿Quedó claro, muchachos? ¿Quedó claro, Ángel? ¿Sí? Josué, ¿estamos bien? ¿Sí? Ahí está. ¿Ah? Bien. A ver, Juan, eh, cuando hablamos de precios bajos, no es deflación, ¿ah? ¿No? Porque cuando uno dice precios bajos, eso se asocia con precios accesibles, ¿cierto? Precios que están cómodos. En cambio, cuando uno habla de deflación, habla que los precios están bajando, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, vamos a subir. En una deflación, por decir, ¿no? Un producto cuesta esta semana 10 soles, la siguiente semana bajó a 9, la siguiente semana 8.5, la siguiente semana baja a 8 soles, ¿no? Entonces, esto es una reducción de precios, ¿no es cierto? Reducción de precios es una inflación, reducción, caída de precios. ¿Estamos bien? En cambio, si escuchamos hablar de precios bajos, eso es metro, ¿verdad? Garantía de precios bajos, pero eso no significa que en metro el precio entre en un proceso inverso, ¿no? O sea, no significa que en metro los precios cada día van a ir disminuyendo. No es así. ¿Estamos bien, muchachitos? Muy bien. ¿Qué les pareció entonces una estanflación? Muy golpeadora, ¿verdad? Muy golpeadora, ¿ya? A ver, Micaela dice, ¿no? Para que exista una deflación debe haber una inflación. No, para que haya una deflación, o sea, un descenso de los precios, puede deberse a que hay más producción que dinero, ¿no? Entonces, cuando hay más producción que dinero, entonces podemos encontrar que los precios van a comenzar a bajar, ¿ya? Eso es lo que va a pasar, ¿no? Más producción de bienes y servicios que dinero existente. Ahora, si hablamos de una desinflación, a ver, lean bien una desinflación. Una desinflación es una desaceleración de los precios. O sea, no es que los precios bajen, ¿ah? Sino es que hay una desaceleración. O sea, que los precios, si bien es cierto, van a seguir subiendo, lo van a hacer, pero cada vez en unidades más pequeñas, ¿ya? Eso es una desinflación. Los precios de los productos van a comenzar a subir, pero cada vez en unidades más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, así. El precio de un producto es 10 soles, ¿ya? De ahí el precio subió a 18 soles, imagínense, ¿ya? El precio sube a 18 soles. Vamos a ponerlo por acá. Subió a 18 soles, de ahí subió a 24, sube a 28 y sube a 30. Mire, ¿ve usted? El precio ha seguido subiendo, pero de 10 a 18 subió en 8. De 18 a 24 subió en 6. De 24 a 28 subió en 4. De 28 a 30 subió en 2. Eso de ahí, muchachos, a eso se llama desinflación. O sea, ahí vemos cómo los precios de los productos comienzan a subir, pero poco a poco. Los precios de los productos comienzan a subir lentamente, ¿no? Eso es una desinflación. Por ejemplo, si a usted lo contratan, ¿no? Un país para solucionar el proceso inflacionario, ¿no? Imagínese un país que vive una hiperinflación y usted dice, no, yo lo soluciono en una. Macho, ¿en una lo va a solucionar? Sí, pero es bien complicado, ¿ya?
es muy complicado solucionar una hiperinflación de porrazo. Es como si estuviera viviendo, estuviera en un carro, un camión, un tráiler a 200 kilómetros por hora. Y a usted se le ocurre frenar de golpe con el freno de mano incluido. O sea que va a ser bien feo eso, ¿no? El camión, el tráiler, pues se va, pucha, que va a darse un volantín, ¿no es cierto? Entonces lo conveniente no es hacer eso, lo conveniente es comenzar a ir reduciendo la velocidad, ¿no? Por ejemplo, estaba a 200, ahora va a 180, o sea, sigue avanzando, a 160, a 140, ¿no es cierto? O sea, si bien es cierto, usted sigue avanzando, pero lo está haciendo cada vez a menos velocidad, ¿no es cierto? Eso significa una desinflación. Los precios van a ir subiendo, pero cada vez poco a poco, ¿no? Entonces, así funciona esa situación, ¿ya? Así funciona la situación que hemos visto, ¿no? A ver, vamos a repetir rápidamente. Si hablamos de una deflación, que también se puede llamar inflación negativa, significa que los precios bajan, ¿no? De 10 bajó a 9, de 9 bajó a 8, de 8 bajó a 7. Esa es una deflación. Una reflación es una inflación artificial. ¿Por qué decimos que es una inflación artificial? Porque es una inflación provocada, generada por el gobierno. En una recesión es una caída de la producción. ¿Estamos bien? Ahí está. En una estanflación es la mezcla de una recesión, que es una caída de la producción, pero sumado con una inflación, que es una subida de los precios. ¿Ya? En una desinflación, los precios van a subir, pero van a subir cada vez en unidades más pequeñas, ¿no? O sea, es como ir desacelerando, ¿no? Desacelerando. ¿Estamos bien? Entonces, hasta ahí, muchachitos. ¿Hay alguna pregunta? No, ¿verdad? Claro, claro, Josué. Una estanflación es lo peor, es más grave, ¿no? Es feo esa situación, ¿no? Es muy feo. Profesor, ¿y la economía lo ha pasado? Sí, en la década de 70 el mundo vivió una estanflación. Profesor, y todo lo que hemos vivido lo vamos a volver a vivir. ¿Estamos bien? O sea, la economía es cíclica. Es un proceso que se va a repetir periodo tras periodo. O sea, no vaya a pensar que eso ya nunca se va a volver a dar. Ya voy entendiendo. Muy bien. A ver, causas de inflación. Tenemos acá una inflación por demanda. Las inflaciones por demanda, obviamente, son producidas por un incremento de la demanda, ¿no? Profesor, pero que suba la demanda es malo, profesor. Bueno, en realidad no. El que suba la demanda no es malo, pero se vuelve malo cuando solo sube la demanda y no la oferta, ¿no? Entonces, si solamente sube la demanda y no sube la oferta, entonces eso sí se vuelve malo, porque los precios de los productos van a comenzar a subir, ¿sí o no? Es como decir, ¿sabes qué? Queremos comprar 1000 naranjas, pero solamente hay 100 naranjas. Entonces, eso sí es malo, ¿verdad? Porque solamente hay 100 naranjas disponibles y la gente quiere comprar 1000 naranjas. Entonces, obviamente, ahí, como la gente quiere comprar más de lo que existe, el precio del producto va a subir. ¿Ya? Pero, ¿qué pasaría si la gente dice, quiero comprar 1000 naranjas y tenemos 1000 naranjas disponibles? Entonces no hay problema, pues. Ahí los precios no van a tener por qué subir porque hay lo que la gente quiere comprar. Entonces, profesor, acá una inflación por demanda es porque la gente quiere comprar más de lo que hay. Así es, así es. Ahí se genera una inflación por demanda. Allá, queremos comprar más de lo que hay.
Ujú. Ah, sí, eso mero. Gráficamente se podría representarlo de esta manera, muchachos. Mírenme. A ver. Entonces, acá tenemos la gráfica de la demanda. Por aquí la gráfica de la oferta. Equilibrio, vamos a llamarle equilibrio 1, donde vamos a tener un precio de equilibrio P1 y una cantidad de equilibrio Q1. ¿Ya? Ahora, no dice que la demanda se incrementa. La demanda es esto de aquí. Entonces, si la demanda se incrementa, significa que se va hacia la derecha. Ahí está. ¿No es cierto? La demanda se incrementó. Entonces, se genera un nuevo equilibrio, un equilibrio 2, donde el precio de equilibrio se incrementó. O sea, vemos ahí cómo los precios de los productos han subido. Pero han subido porque solo subió la demanda, pues chicos. La oferta no respondió, la oferta se mantuvo igual. ¿Qué hubiese pasado si la oferta también hubiese subido en su misma magnitud? Si la oferta hubiese subido en su misma magnitud, entonces la oferta se hubiese trasladado hacia la derecha. Y al subir en su misma magnitud tendríamos este equilibrio. Y en este equilibrio el precio estaría manteniéndose en el P1. El precio no hubiera subido, el precio se hubiera mantenido igual. Si es que la producción hubiese subido en el mismo monto que subió la compra. Ah, ya voy entendiendo, profesor. O sea que las inflaciones provocadas por la demanda es porque la demanda subió. En todo caso, también, profesor, podría decir que hay una inflación por demanda porque la producción no subió, porque la producción está estancada, ¿no es cierto? Claro que, profe, porque el querer comprar más no entiendo por qué sea malo, ¿no es cierto? El querer comprar no tiene por qué ser malo, pero se vuelve malo cuando el querer comprar supera a lo que se quiere vender. Así es. Así es. Entonces, ¿a eso se le llama la inflación por demanda? Sí. Ahora, nos preguntamos, ¿y esta demanda por qué razón sube? ¿No? O sea, ¿por qué la gente quiere comprar más? Y eso te lo explican los keynesianos y los monetaristas. Los keynesianos te dicen, ¿no? Cuando el gobierno incrementa su gasto, siempre que sean gastos improductivos, o sea, gastos que no produzcan bienes y servicios, ese incremento del gasto va a presionar a mayor demanda. ¿Te das cuenta? Entonces ahí tienes una causa. Los monetaristas te dicen, ¿no? Cuando aumenta la masa monetaria, cuando hay más dinero en la economía, eso presiona a que la demanda suba. Entonces, ahí tienes la explicación que te dan los keynesianos y los monetaristas de por qué razón la demanda sube, ¿no? O sea, por qué razón la demanda sube. Ahí está, por qué razón la demanda sube. Al subir la demanda, se genera un nuevo equilibrio y en ese nuevo equilibrio hay un nuevo precio que es mayor al anterior. Ya generaste esa inflación, pues. Profesor, culpable la demanda. Sí es cierto, la demanda es culpable acá, pero es culpable porque la oferta no ha subido. Ahí tiene que ponerse a pensar, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese pasado si el gobierno se hubiese puesto mosca y hubiese generado, ¿no?, el escenario favorable para que también suba la oferta? Entonces, si sube la oferta, entonces hubiesen llegado a este equilibrio, equilibrio 3, y el precio se hubiese mantenido aquí. ¿Se da cuenta? Muy bien, profesor. Ahora, tenemos la inflación provocada por los costos, ¿no? A ver, Ángel pregunta, ¿y quiénes son los keynesianos y los monetaristas? ¿No? Bueno, son escuelas económicas, ¿ya? Son escuelas económicas, Ángel, ¿no?
Los keynesianos están liderados por John Maynard Keynes. Y los monetaristas están liderados por Milton Friedman. ¿Estamos bien? Bien. Ahora, claro, Marcela, ahí está, Marcela Cía, Milton Friedman. ¿Ya? Ahora, José Eduardo pregunta, ¿no? Profesor, ¿esta inflación solo afecta al producto o podría afectar a un estado? No, 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 no. Las inflaciones obviamente afectan a los dos, ¿no? O sea, la inflación se ve reflejada en una subida de los precios, ¿no? Pero obviamente afecta al país, pues, ¿no? Afecta al país, porque mira, ve, que vivamos inflaciones muy grandes, eso afecta hasta las inversiones. O sea, los inversionistas no quieren poner su plata en países que están atravesando inflaciones muy grandes, porque la gente no compra mucho. No compra mucho, o sea, va a ir a comenzar a minar, va a ir a comenzar a golpear a un país. Ah, ya, profesor. Bien. Ahora, en el caso de la inflación por costos, ¿no? Cuando una empresa ve que su costo de producción se eleva, este incremento del costo de producción rápidamente se traslada al precio de venta del producto. ¿Ya? Cuando hay una inflación por costos es porque el costo de producción se ha elevado y este incremento del costo de producción hace que el precio de los productos se vaya a elevar. ¿Así, profesor? Claro. Profesor, ¿y los costos de producción, por qué se dan? ¿Cuáles son los componentes del costo de producción? O sea, los costos de producción los tienen las empresas, ¿no? Los costos de producción es lo que a la empresa le cuesta producir. Y dentro de esos costos de producción vamos a tener nosotros los salarios que se le paga a los trabajadores, la compra de insumos que la empresa necesita para poder producir, los tributos que la empresa tiene que pagar. Entonces, esos son costos. Entonces, si la empresa registra mayores costos de producción, estos mayores costos de producción se van a trasladar al precio de los productos, ¿no? Ah, pues sí, ¿no? Por ejemplo, imagínate en los restaurantes, ¿no? Que los restaurantes observen que el pollo se duplica de precio, que el arroz sigue subiendo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el precio de la comida que ellos venden? El precio de la comida que ellos venden va a tener que subir, va a ser más alto. ¿Y por qué va a ser más alto? Porque el costo que ellos tienen para poder producir ha subido, ¿ya? Entonces, así funciona la inflación por costos. Cuando se incrementa el costo de producir los bienes, entonces automáticamente el precio de estos bienes va a tener que subir. ¿Estamos bien? Y ahí tenemos la inflación estructuralista. Esto de acá es una jarana, ¿ya? Pero te voy a pedir que leas por 40 segundos lo que voy a poner abajo y de ahí te voy a explicar, ¿ya? A ver, contando los 40 segundos, ¿ah? Profe, no la he entendido. A ver, lo que pasa es que para poder entender esta parte, usted tiene que comenzar por saber qué cosa es algo estructural.
Lo que es estructural es algo que se repite periodo tras periodo. Eso es algo que resulta siendo estructural. Aquello que se repite periodo tras periodo. Es como el chico que siempre viene tarde. Entonces ya la tardanza en él es algo estructural, es algo inherente, ¿verdad? Entonces corren las apuestas. ¿Quién viene tarde el día lunes? Y todos dicen, ya, él llega tarde, ¿no? La tardanza es algo propio en él. Entonces eso es algo estructural, ¿no? Algo que se repite, ¿no? Cambiar algo estructural es bien difícil, ¿ah? Si usted quiere cambiar algo estructural, eso tiene que ser con descarga eléctrica. O sea, algo estructural se tiene que cambiar por la fuerza, no se cambia de manera leve, ¿no? Es como el borracho, ¿no? Ya tomar licor en él se ha vuelto algo estructural. Entonces cambiar al borracho, pues pucha, que es bien difícil, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, que algo estructural es algo que se repite periodo tras periodo, ¿cómo funciona entonces una inflación de tipo estructural? Las inflaciones de tipo estructural son inflaciones que ya vienen a ser característicos en los países del tercer mundo, ¿no? Un proceso que se viene repitiendo periodo tras periodo. ¿Cuáles serían esos casos? Mira, ve. En el caso peruano, nuestra historia del Perú es que en estos años de independencia que hemos tenido solo 4 boom en nuestra economía, ¿no? El guano, el caucho, la harina de pescado y los minerales, ¿verdad? El resto del tiempo, nuestra economía está en contracción. Entonces, como el resto del tiempo nuestra economía ha entrado en un proceso contractivo, lo que hemos hecho es comenzar a endeudarnos, ¿ya? Comenzar a endeudarnos, a pedir préstamos. Y esos préstamos que hemos pedido, pues se tienen que comenzar a pagar. ¿Y quién es el que paga los préstamos? El que paga los préstamos es la población. ¿Y cómo la población paga esos préstamos? A través de los impuestos, específicamente impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son aquellos impuestos que están incluidos dentro del precio del producto. Entonces, cuando el gobierno sube continuamente estos impuestos indirectos, eso hace que el precio de los productos que nosotros pagamos cada vez sea mayor. Entonces nos cargan a nosotros. Y al subir los precios continuamente es una inflación de tipo estructuralista, una inflación que se originó debido a la historia de siempre, ¿ya? El gobierno se endeuda y el que paga es la población. Otra causa de esta inflación estructuralista es la grave desigualdad en el reparto de la riqueza. Entonces, esa grave desigualdad en el reparto de la riqueza hace que en las zonas más desfavorecidas, o sea, con menores proporciones de ingresos, estas personas decidan abandonar sus chacras, ¿verdad? Porque no hay oportunidades. Al abandonar sus chacras, ellos van a las ciudades, por ejemplo, a la capital, sobrepoblando la capital, y una capital que esté sobrepoblada hace que demanden más, ¿no es cierto? La demanda de productos alimentarios va a ser mayor, pero como las chacras han sido abandonadas, ya no hay nadie que produzca, entonces la escasez de alimentos va a ser más grande. Entonces eso también está presionando a generar dentro del país un proceso inflacionario. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que no es correcto hacer una mala distribución en el reparto de la riqueza. Y el Perú ha tenido esa enfermedad desde siempre, solo que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. En épocas de auge, supuestamente auge, el pueblo tiene un poquito más y para el pueblo eso es suficiente, ¿no? Y eso no es correcto, ¿no? La riqueza no se reparte bien. ¿Queda claro entonces cómo funciona una inflación estructuralista? ¿No? O sea que son inflaciones que siempre se van a dar en los países, ¿no es cierto?, el tercer mundo, que se suele repetir continuamente. Ahí está Marcela, que colabora con los impuestos indirectos.
Claro, esos impuestos indirectos, pues es el ISC, el IGB. Muy bien, muy bien. Ahí está. A ver. Esta inflación monetarista, ¿a qué se debe? Esta inflación monetarista se debe al exceso de dinero en la economía, ¿no? Entonces, cuando hay mucho dinero en la economía, comienza a darse una inflación de corte monetarista. Eso se puede explicar a través de la teoría cuantitativa del dinero. ¿Teoría cuantitativa del dinero? Sí. Mire, ve. La teoría cuantitativa del dinero te dice lo siguiente, ¿no? A ver. Masa monetaria multiplicada por la velocidad de circulación del dinero. Eso va a ser igual a los precios multiplicados por el volumen de producción. En esta teoría cuantitativa del dinero, se asume como constante la velocidad de circulación y el volumen de producción. Es por eso que tiene un sombrerito arriba. Eso de ahí es constante. ¿Está bien? Entonces, si es constante, ¿qué pasa cuando se aumenta la masa monetaria? Todo esto de acá se va a incrementar, ¿sí o no? Para mantener la igualdad, acá dice igual, todo esto de acá tiene que subir. Pero como Q es constante, ¿quién está subiendo ahí? Son los precios, ¿sí o no? Entonces, según esta teoría cuantitativa, el incremento de la masa monetaria hace que los precios de los productos comiencen a subir. Entonces ahí ya estás generando un proceso inflacionario. Estás generando una subida de los precios debido a ¿qué? Debido a que aumentó la masa monetaria. Hay más dinero en la economía. ¿De acuerdo? Pero a esto hay que agregarle más, mira, ve. A ver, vamos a recordarte que en esta teoría cuántica del dinero se trabaja con ciertos supuestos. El supuesto del llamado pleno empleo, ¿no? El pleno empleo, ¿qué cosa significa? El pleno empleo significa la producción máxima. Ese es el pleno empleo, la producción máxima. Ya, profesor. La producción máxima, o sea, ya no podemos producir más, ¿sí o no? Entonces, si ya no podemos producir más, ¿no es cierto? Este Q no puede subir, pues, ¿no? Imagínate. Vamos a imaginar que tenemos una producción de 2 manzanitas y la masa monetaria 10 soles. Entonces, ¿cuánto va a costar cada manzanita? 5 soles, ¿verdad? Ahora, si aumentamos la masa monetaria, o sea, subimos el dinero, 10 soles más, habría 20 soles y solo 2 manzanas. Entonces cada manzana pasaría a costar 10 soles. Una subida en los precios. Profesor, pero si nosotros subiéramos 2 manzanas más, o sea, 4 manzanas, y 20 soles cada manzana estaría 5 y no hubiese subido de precio. Claro, una salida sería producir más manzanas, definitivamente. Pero recuerda el supuesto de la teoría cuantitativa. Has llegado al pleno empleo. O sea, tienes una producción máxima. O sea, ya no puedes subir las manzanas porque ya estás en tu techo. Ya llegaste a la producción máxima. ¿Estamos bien? Entonces la crítica sería, ¿no? Pero si ya estás en la producción máxima, ya no puedes producir más, ¿por qué sigues aumentando la masa monetaria? Ahí pues estarías haciendo un harakiri, ¿no? Ahí ya serías masoquista, ¿sí o no? No, mira, ve acá, 20, 30, 40, 50 soles para 2 manzanas, entonces cada manzana estaría 25 soles. Entonces ahora tiene sentido cuando dice acá, ¿no? La inflación monetarista es aquella que está siendo generada por el exceso de dinero en la economía. Y acá hay un exceso, pues. Esto ya se vuelve un exceso. Ya. Muy bien.
¿Queda claro entonces esa explicación de corte monetarista, muchachos? Bacán, ¿no es cierto? Bacán. Bien, a ver. Aquí tiene a la curva de Philly. Esta curva de Philly, ¿ya? Es explicada obviamente por Arthur Philip en base a una observación del Reino Unido, una data estadística de alrededor de 100 años. En esta data estadística él encontró una relación inversa entre la inflación y el desempleo. En esta gráfica de correlación, ¿ya? No, se llama de dispersión. En esta gráfica de dispersión, donde vemos nosotros a la inflación. Vemos nosotros a la inflación con el desempleo. Te dicen a ti, si en el país hay más inflación, entonces lo que va a ocurrir es que va a bajar el desempleo. ¿Ah? Y si hay menos inflación, lo que va a ocurrir es que va a existir más desempleo. ¿Ya? Entonces Philly decía, ¿no? Ya, ¿usted qué quiere? Ya, yo quiero menos desempleo. Ya, perfecto, usted quiere menos desempleo. Pero su costo, ¿qué va a ser? Su costo va a ser tener más inflación. Ah, no, yo quiero tener menos inflación. Ah, ¿quieres tener menos inflación? Ya. Pero tu costo va a ser que haya más desempleo. Qué bárbaro. Pero cuando le preguntaban a Philip, ¿y por qué ocurre eso? No podía explicarlo. Él simplemente arrojaba esos datos en base a la data estadística que él había visto en Reino Unido. ¿Quién explica esto? Eso lo explican los premios Nobel, Paul Samuelson y Robert Solow. Entonces ellos dicen, ¿no? Cuando en el país se reduce el desempleo, significa entonces que hay más gente que está trabajando. Y si hay más gente que está trabajando, entonces tiene plata y eso hace que aumente la demanda. Y si la gente está demandando más, ese incremento en la demanda va a presionar a que los precios suban. O sea, estaría generando ahí un proceso inflacionario, ¿no? Entonces por acá, a ver, por aquí, observamos que si existe menos desempleo, entonces eso te conlleva a tener una mayor inflación. ¿Quién explica eso? Los premios Nobel de Economía, Paul Samuelson y Robert Solow. ¿Estamos bien? A ver, vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo, futuros universitarios. A ver. Ahí está, muchachitos. Ahí está, ¿no? Lo que le decía, ¿no? Paul Samuelson y Robert Solow son los que explican esa relación inversa entre la inflación y el desempleo, ¿no? Hay una relación inversa, ¿no? Muy bien. Ahora, un dato, cuando han venido examen de admisión de inflación sobre inflación, el punto más recurrente en las preguntas es la llamada curva de Philly, ¿ya? Es el punto más recurrente, ¿sí? Es muy importante entonces esta curva de Philly, ¿ya? No se olvide. Relación inversa entre inflación y desempleo, ¿ya? Muy bien. A ver. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que genera un proceso inflacionario? Bueno, son bárbaras, ¿no? La primera consecuencia es que aumenta la velocidad de circulación del dinero. Es decir, la gente comienza a gastar más rápido su plata, ¿no? Porque, ¿qué pasa si se demora en comprar? Profe, si se demora en comprar, entonces compra menos, ¿verdad? Porque los precios están subiendo. Así es. Segunda causa. Se prefiere una moneda extranjera más estable.
¿no? Bueno, en la década de los 80 en el Perú preferíamos el dólar, ¿no? Si eso se volviera a repetir en el Perú, bueno, tendríamos que escoger entre tener dólares y tener euros, ¿verdad? La otra es que se reduce el salario real. Profesor, ¿se reduce el salario real? Sí. O sea, con nuestro dinero vamos a comprar menos cosas, ¿no? Obviamente, la inflación es una forma de robarle capacidad adquisitiva a la población. La población pierde capacidad adquisitiva, eso desvaloriza aún más nuestro trabajo, ¿ya? O sea, es una enfermedad. La inflación, definitivamente, muchachos, no es nada bueno. Se reducen las inversiones productivas. Claro, ¿por qué se reducen las inversiones productivas? Porque si la gente no está comprando, ¿no? Los inversionistas no quieren poner su plata. Entonces ellos optan por guardar su dinero en activos que conserven su valor, lo cambian a moneda extranjera, compran oro, compran terrenos, ¿verdad? Eso hacen, ahí prefieren mantener su dinero en vez de dedicarlo a actividades productivas, ¿ya? Por eso que ya cuando las inflaciones son muy grandes, llamada pues la hiperinflación, la economía definitivamente, muchachos, entra en una crisis, ¿ya? Entra en una crisis. Bien complicado es esto. Ahora, ¿qué podríamos hacer para solucionarlo? Mira, ve, una medida para poder solucionar esto es aumentar la producción. Siempre y cuando no hemos llegado a la producción máxima, ¿no? Porque si ya hubiésemos llegado a la producción máxima y aún así tenemos inflación, ay, 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 papá. Entonces, aquí, aumentamos la producción, ¿verdad? Mire, ve. Si usted tiene una manzana con un solcito, cada manzana cuesta un sol. Pero si usted tiene 2 soles y una manzana, cada manzana ¿cuánto cuesta? 2 soles, ¿verdad? Y si tiene 3 soles para una manzana, cada manzana cuesta 3. Y si hay 4 soles para una manzana, cada manzana cuesta 4, ¿verdad? Y 5. Profe, ahí hay mucha plata y poca manzana. Entonces una solución es aumentar la cantidad de manzanas, ¿no es cierto? Ahí está, mira, ve, hay 2 manzanas para 5 soles, ¿no es cierto? Cada manzana estaría 2 soles 50. Y si ahora seguimos subiendo la cantidad de manzanas, 5 manzanas para 5 soles, entonces cada manzana regresaría a un solcito. ¿Estamos bien? Ah, ya, profesor. Entonces una medida que va a combatir la inflación es el aumento de la producción, ¿verdad? Ahí está. Otra medida podría ser reducir la masa monetaria, ¿no es cierto? O cambiar las expectativas de la población. Eso de cambiar las expectativas de la población es más yuca, eso es más difícil, pero está dentro de las medidas. Bien, muchachitos, ya hemos llegado a hora de examen, ¿ya? Así que vamos a dejar de compartir ya para que ustedes puedan iniciar el examen que les corresponde dar el día de hoy. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Ya, ahora sí pueden entrar a su examen, muchachos. Ya tienen 10 minutos para contestar 3 preguntitas. Ya, éxitos a todos ustedes, muchachos.